Yo les voy a hablar de una patología que es muy común, pero es pasada por alto en la mayoría de las veces. Es la mucormicosis rinocerebral fulminante. Este es el caso de una paciente, que ella es una mujer originaria de Guanajuato, era residente del Distrito Federal, se dedicaba a ser ama de casa. Como antecedentes de importancia, pues ella es portadora de diabetes mellitus de 22 años de evolución en tratamiento con insulina, así como de hipotiroidismo de 20 años de evolución, cirrosis hepática de 3 años de evolución y enfermedad renal crónica secundaria a nefropatía diabética. La paciente acude al servicio de urgencias del Hospital General de México, que es traída por un familiar. Se encuentra la paciente en estado letárgico, con el antecedente de haber presentado dolores de cabeza muy fuertes, los cuales disminuían tras la administración de insulina. La paciente en ese momento se le realizan estudios de laboratorio y se encuentra una glicemia de 556 miligramos por decilitro y se encuentra en estado cetoacidósico, por lo que se decide su ingreso. A la exploración física, la paciente se encuentra un aumento de volumen de la región anemicara izquierda con oclusión de la hendidura palpebral, con tumoración hiperémica, que vemos un aumento de la temperatura, se encuentra dolor a la palpación, se extiende hasta la cavidad oral en región de los carrillos izquierdos. En esta región se encuentra lo que es la presencia de una úlcera del lado con necrosis central, con una región periférica eritematosa. También se encuentra, como ya vimos, un edema facial periorbitario y una parálisis del séptimo par craneal. La paciente, a las 24 horas de su ingreso, continúa con un incremento importante de volumen en lo que es la región de la hemicara izquierda y maxilar, así como un aumento de dolor. Se le realiza una interconsulta por el servicio de otorrinolaringología y a las 48 horas deciden realizar un drenaje quirúrgico por la presencia de un absceso maxilar. Se toman muestras de cultivos por parte del servicio de micología y de inmediato se inicia terapia antibiótica para la paciente. Por parte de micología se realiza examen directo con hidróxido de potasio, donde se observan estas hifas gruesas de características macrosifonadas, hialinas, enocíticas, y asimismo se realizan al pie de cama del paciente en cultivos en número de 3, los cuales se sembraron en agar dextrosa de Saburó, y a las 72 horas del ingreso del paciente, es decir, a las 24 horas de que se tomó el cultivo, se encuentra este crecimiento en los medios de cultivo que ocupa todos los tubos y se encuentra la siguiente imagen identificándose como Rhizopus sin especie. Ya identificando esto, pues se le inicia tratamiento a la paciente con anfotericina B, desoxicolato. Sin embargo, pues no se observa mejoría. La paciente continúa con un deterioro de la función renal, así como las funciones orgánicas. Se decide su intubación, que fue, como vimos a la paciente, la colocación de catéter Majorcar, porque su insuficiencia renal empezó a empeorar, y sin embargo la paciente fallece a los 4 días de su ingreso con choque séptico y falla orgánica múltiple. Y bueno, por parte del laboratorio, pues el diagnóstico pues, fue tardío, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no se sospechó desde un principio. La mucormicosis es una patología que cursa de forma aguda, es una micosis causada por hongos oportunistas, que son pertenecientes al subfilum Mucormicotina en el orden de los mucorales. Los más frecuentes identificados son Rhizopus, mucor, Rhizomucor, que es una combinación entre Rhizopus y mucor, y Lictemia. Aquí vemos una imagen de los tres. En los tres se encuentra presente un micelio macrosifonado, grueso y cenocítico. La diferencia es que Rhizopus tiene abundantes rizoides, que son esta parte de hasta abajo como raíces. Todos están ramificados de ahí. Sin embargo, el mucor no se presenta rizoide y se ramifica en sus esporangios, que son más pequeños y más redondos. Y tenemos a Lictemia, que Lictemia puede que tenga o no rizoides, y si los tiene son muy escasos, y su columela es muy distintiva porque es piriforme a comparación de las demás especies. Cabe destacar que Lictemia, las cepas de Lictemia cuando son termoresistentes se clasifican como Lictemia, y cuando son termosensibles se clasifican como Absidia. Ahora, la mayoría de los mucorales se encuentran en el suelo comúnmente.
entonces en la materia orgánica en descomposición, en los cereales, en el pan de trigo, en el centeno. Y estos son un contaminante muy frecuente en el laboratorio, lo que explica pues, que su vía de entrada para el paciente pues, sea la vía aérea. Ahora, en el paciente inmunocompetente, generalmente pues, no pasa nada. Estos pues, son combatidos, porque el hongo tiene baja virulencia. Sin embargo, como es un padecimiento oportunista, se asocia a diversos factores predisponentes. Uno de los factores predisponentes y el más frecuente dentro de nuestro país es la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, sobre todo en el paciente descompensado y que se encuentra en estado de cetoacidosis diabética. En los países andinos, la primera causa es la neutropenia y nos podemos preguntar por qué, por ejemplo, en Estados Unidos también su primera causa es neutropenia. Nosotros tenemos aproximadamente el mismo número de diabéticos que tiene Estados Unidos, pero tenemos una diferencia muy importante, que el paciente diabético de acá tiene una diferencia genética con el de Estados Unidos y una cuestión educacional también viene aquí. ¿Por qué? Porque el paciente diabético mexicano no es apegado al tratamiento, no es apegado a la dieta y esto ocasiona que esté en descontrol y que llegue a cetoacidosis mucho más fácil. En segundo lugar de nuestro país pues tenemos el factor predisponente que sería la neutropenia, que para los otros países sería el primer lugar. Bueno, los mucorales poseen una enzima que se llama acetona reductasa. Esta enzima hace que en el pH ácido que se encuentra en la cetoacidosis, que es en un ambiente alto de glucosa y los cuerpos cetónicos, esta enzima los degrada y los convierte en su alimento. Es decir, entonces es aquí como los mucorales se alimentan de todo esto y al estar el paciente deshidratado, pues tiene las mucosas secas, lo que nos va a producir que se haga una proporción de los mucorales que entren al vaso. Ellos al entrar, lo que van a ocasionar es, pues, van a invadir las paredes de los vasos, van a ocasionar una eclusión, van a ocasionar una necrosis y esta necrosis los va a alimentar y los va a dar una forma propicia de volver a crecer. Entonces es un círculo vicioso dentro de lo que es el paciente con estas características. Las manifestaciones clínicas principales, pues como ya las vimos, son las mismas que se presentan en nuestro paciente, que es dolor facial, la proptosis y la oftalmoplegia. Sin embargo, también se pueden tener cuadros clínicos que no son característicos, como son la expectoración mucosanguinolenta, ya sea, o también puede ser fétida. Podemos tener cefalea frontal, nasal, facial o ocular, sin ninguna otra manifestación, y disminución de la agudeza visual en algunos de los casos. También pues, tenemos la presencia de tumoración y necrosis palatina y nasal. El diagnóstico de mucormicosis es complejo porque como ya vimos, los hongos mucorales son de flora habitual en las vías respiratorias. Sin embargo, para poder hacer un diagnóstico, pues necesitamos un alto índice de sospecha clínica y tener presente que esta patología pues, existe. Necesitamos realizar cultivos o biopsias de las lesiones que estén afectadas en repetidas ocasiones. ¿Por qué? Porque este hongo es un hongo contaminante también en los cultivos. Y nosotros al observar la presencia de las cifras características podemos dar con el diagnóstico. Sin embargo, la rápida evolución de la patología nos obliga a realizar un diagnóstico rápido y certero, ya que además del control de la micosis se requiere el control de la patología de base de estos pacientes, como lo es la diabetes mellitus en nuestra paciente, y esto en un paciente descompensado en las condiciones en las que se encontraba ella, pues es muy complicado. Es por eso que los mucorales llegan a alcanzar una mortalidad del 79%. Ahora, en cuanto al diagnóstico de laboratorio, pues está basado en la identificación morfológica de los elementos micóticos y la recuperación de los mucorales. En los cultivos de los espécimes obtenidos, del sitio anatómico que nosotros sospechemos que está siendo invadido. Podemos hacer la observación con hidróxido de potasio al 10%, también podemos utilizar la tinción abrillantador óptico o blanco de calcofluor, o gomori de pirimetamina y plata, donde vamos a encontrar pues, las cifras macrocifinadas, cenocíticas y alinas, dicotómicas, puede que encontremos rizoides o no, dependiendo de la especie de la que se trate. Ahora, los cultivos en los medios tienen que ser pues, agurodextros agar, también podemos usar extracto de levadura agar o papa dextrosa agar, y es importante que no utilicemos medios de cultivo que contengan antibiótico. ¿Por qué? Porque los mucorales son inhibidos por la ciclohexamida, que es la que está
en la mayoría de los cultivos que tienen antibiótico. El tiempo de crecimiento es de 3 a 5 días, pero generalmente a las 24 horas pues vamos a observar los tubos llenos de estas colonias vellosas, algodonosas, blanco-grisáceas, en todos los cultivos. Ahora, el diagnóstico de laboratorio. Actualmente existe la PCR, que sería el diagnóstico ideal que pudiéramos utilizar, sin embargo, pues no se ha estandarizado para este tipo de mucorales y su sensibilidad es del 60 al 95%. Entonces, pues estamos basados nada más en 2 tipos de estudios de laboratorio, los cuales son la biopsia y el cultivo, los cuales el cultivo se tardaría pues de 3 a 5 días. Y si lo pudiéramos aislar, pues crecen muy rápido, entonces crecerían 24 horas. Entonces, pues aquí la importancia del diagnóstico es la rapidez con que nosotros lo demos. ¿Por qué? Por la evolución natural de la enfermedad. Ahora, por parte del tratamiento, pues el tratamiento va a ser quitar o mejorar las condiciones de base, de la patología de base de la paciente, como lo es la diabetes mellitus, dar el tratamiento adecuado, que es la anfotericina B, y la reducción del tejido necrótico. ¿Por qué? Porque es ahí donde los mucorales pues, se encuentran. Y bueno, como conclusión, pues la mucormicosis es una micosis aguda que es causada por hongos oportunistas, pertenecientes al orden de los mucorales, y pues estos hongos son predisponentes, como ya lo dije, son oportunistas, y la diabetes mellitus en nuestro país pues tiene una incidencia muy alta, entonces, y más de los pacientes que están descompensados, entonces pues es importante tenerla en cuenta para este tipo de pacientes, pues ya que tienen una evolución muy tórpida. Y la forma más común es la rinocerebral, que es la que vimos en la paciente, entonces pues se vuelve fulminante si no lo detectamos a tiempo. Y eso es todo, muchas gracias.